Bueno, vamos a continuar con la conferencia de nuestro Congreso Internacional. En esta oportunidad vamos a presentar a una investigadora de el grupo empresarial Nutresa. Es, Nos acompaña hoy día la doctora Vanessa Corrales, nutricionista e investigadora colombiana con cerca de 18 años de experiencia en docencia, investigación y práctica clínica. A nombre de Sopenut le damos la más cordial bienvenida a doctora Vanessa Corrales y le cedemos la palabra para que nos comparta todos sus conocimientos sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hago una corrección. Ya actualmente no trabajo con Grupo Nutresa, trabajo con la Universidad de Antioquia. Tal vez no actualizaron la información, puesto que esto era desde el semestre pasado. Muchas gracias a la Asociación Peruana de Nutrición por la invitación, a ustedes por la asistencia. Debido al atraso que tenemos, voy a tratar de darle celeridad a la conferencia. No obstante, pido excusas a quienes tengan un profundo conocimiento del tema porque es necesario para algunos asistentes entender las bases de de la biología molecular y celular para poder comprender en plenitud este tema. Quisiera que me confirmen si están viendo la diapositiva. Sí, doctora, todo ok. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar, tenemos un programa donde vamos a iniciar con las definiciones. Posterior a estas definiciones, vamos a abordar lo que es la regulación génica de manera muy rápida. Luego vamos a mirar qué son los nutrientes o cómo participan los nutrientes en esa regulación génica, la programación metabólica temprana y finalmente concluiremos en conclusiones. Para iniciar con los términos es necesario que conozcamos tres básicamente. Cuando hablamos de nutrigenómica nos estamos acercando a una ciencia que se encarga del estudio de cómo los nutrientes y los componentes de la dieta impactan la expresión de los genes, es decir, que va desde los nutrientes o la dieta hacia los genes. En tanto que la nutrigenética, como su palabra lo indica, habla es de las diferencias genéticas que tiene cada persona y que de alguna manera predisponen a las respuestas de los distintos nutrientes. En este caso, entonces va del gen hacia los nutrientes. Y cuando hablamos de nutri-epigenómica, estamos acuñando varios términos. Nutri de nutrición, epi de alrededor de algo y genómica de genes. Estos tres términos nos hablan al reunirse del impacto que la nutrición tiene en los cambios epigenéticos que se dan durante las primeras etapas del desarrollo humano. Justo eso es, estos tres términos es lo que nos justifica nuestra temática de nutrigenómica gestacional, donde habla cómo los nutrientes y la dieta pueden modular la expresión de nuestros genes, principalmente en la etapa gestacional, y generar una plasticidad metabólica para responder de manera protectora o no a enfermedades que se pueden desarrollar en la vida postnatal. Hay una ventana clave que se conoce como la ventana de los mil días. Esta ventana comprende la etapa preconcepcional, la etapa periconcepcional, la etapa fetal y la etapa postnatal. En general son 270 días desde la concepción hasta el nacimiento y 730 días en los 2 primeros años de vida desde el nacimiento. Estos 1000 días son muy importantes porque es donde nosotros tenemos la ventana de oportunidades para programar y corregir algunas de las antecedentes a los que se puede ver predispuesto nuestro bebé o nuestra descendencia. No obstante, esta plasticidad metabólica no solamente la tenemos en la ventana de los 1000 días, sino también en la etapa de niños y adolescentes, donde hay unos periodos o unos picos de crecimiento que favorecen esta plasticidad metabólica. Justo esta plasticidad metabólica nos da pie al siguiente tema, que es la regulación génica. La regulación génica se trata de prender o apagar los genes para favorecer las funciones normales del organismo. Cada célula tiene, digámoslo así, un mecanismo único para mantener esas funciones especializadas, pero a ellas le llegan unas señales que le van a permitir estar de manera activa o pasiva, y justo de eso se trata la regulación.
Cuando hablamos de regulación génica, estamos dando explicación también a lo que se conoce como el origen del desarrollo de la salud y la enfermedad. Ante condiciones de alimentación y de estilos de vida, ya sean saludables o no, nosotros vamos a estar expuestos a unos ambientes que van a afectar la salud materna y la salud fetal, precisamente porque nuestra placenta es la que va a comunicar y a la que va a mantener el sostenimiento, el sostén nutricional del feto. Alrededor de todo esto y de todo lo que sucede con la madre se realizan algunas modificaciones a nivel de la información génica, precisamente donde tenemos todo nuestro código genético, que es en el DNA. En la parte más interna de la célula, que está compuesta digamos, con muchos componentes, pero en la parte más interna está el núcleo y ahí es donde encontramos toda la información genética. Vamos a encontrar las posibilidades de modificar no el gen, pero sí la estructura o lo que se dé alrededor de ellos. Es decir, que este gen finalmente va a generar algunas modificaciones que pueden favorecer o no el desarrollo de enfermedades. Así entonces, una mamá expuesta a condiciones de alimentación y de estilos de vida poco saludables posiblemente pueda tener en su descendencia un desarrollo fetal anormal o enfermedad, predisposición a enfermedades metabólicas o a obesidad infantil. Para entender esto un poco más y ya desde la perspectiva de biología molecular y celular, vamos a entrarnos un poco en esto. Vamos a imaginar que estamos en una célula. Resulta que en esa célula, por ejemplo, en esta célula, acá está toda la célula, esta parte más hacia lo blanquito que vemos acá es la delimitación del núcleo, que es justo donde se encuentra la información genética. Si estuviéramos en una célula del páncreas, por ejemplo, acá tendríamos información genética justo para sintetizar la insulina, que es una de las proteínas necesarias para mantener el metabolismo normal de la glucosa. Entonces, siendo así, para poder que nuestro organismo sintetice esa insulina, se debe activar la secuencia exacta para esa síntesis. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestro organismo necesita la insulina, entonces se activan muchos mecanismos. Entre esos mecanismos se ve afectado el DNA. El DNA en una estructura normal está muy condensada, está protegido por un enrollamiento de unas estructuras que se llaman histonas. Esas histonas van a proteger de manera muy comprimida el DNA para que evitar alguna alteración. Sin embargo, es necesario que también esas histonas se relajen para exponer el DNA y que se puedan dar estas expresiones génicas, como por ejemplo la insulina, porque necesitamos sintetizarla. Cuando se relajan esas histonas, va a quedar la hebra del DNA expuesto, se va a permitir el desenrollamiento de ese DNA y acá van a acudir una serie de proteínas y de componentes que se llaman factores de transcripción y lo que hacen estos factores es poder copiar esa secuencia de interés, que en este caso es la secuencia de interés para la insulina. Una vez copiada esa secuencia, ella sale del núcleo. Cuando sale del núcleo, llega al citoplasma y en el citoplasma tiene dos caminos. Miren que acá es una sola hebra. Digamos, esta secuencia acá es una copia única que tiene toda la información para la síntesis de insulina, pero acá aún no es insulina. Ella tiene que sufrir otro tipo de transformaciones. Acá es solo el proceso de transcripción, de copia, pero necesita hacer la traducción, que es justo la expresión de esa proteína. Hay digamos, una oportunidad para detectar si esa transcripción se dio de forma adecuada o no, y justo esto hace parte de la expresión génica. Cuando la copia se hizo de manera alterada, acá hay una degradación de ese RNA mensajero, que es el que contiene la información de esa proteína, pero cuando hay una información correcta, esta información puede ir, o esa secuencia puede ir hasta un componente también que se encuentra dentro de la célula que se llama el ribosoma para ensamblar esa proteína y pasar esta información que tiene de secuencias de DNA, que en este caso es el RNA, lo pasa a unos aminoácidos que en conjunto van a formar la estructura de la proteína.
Hablábamos de la insulina, entonces acá, digamos, se formó la insulina. Esta insulina también tiene una oportunidad de degradarse si está con alguna alteración o de continuar para hacerla funcionar. Pero acá no queda todo. Resulta que los nutrientes tienen una participación importante en la regulación génica, pero ¿cómo actúan los nutrientes si en ningún momento hemos hablado de ellos en este proceso de regulación génica? Resulta que los nutrientes actúan de manera silenciosa, pero esencial en muchos de los procesos. Vamos a verlo a continuación. Voy a detallar algunos nutrientes, no todos, en aras del tiempo y también del interés de la temática. Muchos de ellos están relacionados con la salud materno-fetal. Y acá traigo entonces el folato, que es uno de los más mencionados, porque esta vitamina, digamos, tiene una importancia en la formación de unos grupos que se llaman metilos, que es lo que van a mantener el DNA protegido. Y también se necesita para que se dé la formación de nuevas, la formación genética para generar nuevas células. Acá entonces el ácido fólico lo tenemos como ácido fólico o como folato. Ácido fólico está presente en los suplementos, en los alimentos que son fortificados. Se caracteriza por solo tener un glutamato, en tanto que el naturalmente presente en los alimentos como las leguminosas, las verduras de hojas verdes o el hígado, es una estructura muy similar al ácido fólico y la diferencia es esta cola de poliglutamatos. Esta cola de poliglutamatos, digamos que le da menos oportunidades de asimilación a este folato porque necesita mayor esfuerzo en la digestión. No obstante, también es biológicamente aprovechable. Este folato necesita entonces ingresar a la célula justo para hacer sus funciones de regulación génica. De nuevo, ubiquémonos en la célula, esta es la membrana celular y como pueden ver, hay algunas estructuras acá ancladas en esa membrana celular, muchas de ellas corresponden a unos transportadores de nutrientes que van a facilitar que ingresen muchos nutrientes como la glucosa al interior de la célula. El folato específicamente hace parte de un ciclo conocido como el ciclo de un carbono, que es esencial para la formación de las estructuras que nos van a dar como los cimientos del DNA, que son los ácidos nucleicos. Además, el ácido fólico participa de forma sincrónica con otros nutrientes en el ciclo de la metionina y en el ciclo de la homocisteína. Todos estos ciclos se deben dar de forma simultánea y son importantes para la formación, en este caso, de ácidos nucleicos, en el de la metionina para la formación de metilos y en la homocisteína para mantener la protección celular, puesto que controla el estrés oxidativo. Vamos a centrarnos un poco en este ciclo y vamos a detallar, sin necesidad de profundizar mucho, los tres ciclos. Entonces, ubicados ya en cada uno de los ciclos, acá tenemos el del ácido fólico, acá tenemos el de la metionina y acá abajo el de la homocisteína. Con esto yo no quiero confundirlos a ustedes, solo quiero recordarles la importancia de los nutrientes en esta formación de metilos y es que inicialmente, como hablábamos, el ácido fólico puede ingresarse como ácido fólico o como folato, a ingresar a este ciclo inicial para poder formar los ácidos nucleicos que son las estructuras del ADN. Importante, por ejemplo, para el desarrollo y el crecimiento fetal. Además, con este ciclo permite que se sincronice con el ciclo de la metionina, facilitando que también se formen las metilaciones dispuestas para el DNA. Estas metilaciones son las que nos van a permitir mantener el DNA protegido o también van a permitir, cuando no está suficientemente metilado, que esté más relajado y que se puedan transcribir las proteínas necesarias. Es decir, que se apaga o se encienda ese switch de la transcripción. Y el de la homocisteína es el que nos va a mantener el balance, disminuyendo por ejemplo, el riesgo cardiovascular cuando se mantiene la protección a la célula.
Acá tenemos la participación de muchos nutrientes en estos tres ciclos. Como ustedes ven, está el ácido fólico, también están otras vitaminas del complejo B, como la vitamina C, que hace parte de una enzima necesaria para este mismo ciclo del ácido fólico, la vitamina B2, que es esencial para que se pueda dar el ácido fólico en la forma activa, la vitamina B12, que es fundamental para que se dé tanto el ciclo del ácido fólico como el de la metionina. Hay también participación en el de la homocisteína de la B6, de minerales, de elementos como el zinc en el ciclo de la metionina, que actúan como cofactores de enzimas clave para estos ciclos, y de otros componentes provenientes de alimentos fuentes de proteína, como la colina, la betaína y la metionina. En sí, entonces, con esto quiero darles como la justificación de por qué la importancia de la nutrición y de los nutrientes en esta parte de la regulación génica, y es que justo esto nos va a dar el material genético y la protección al DNA, además de mantener el balance oxidativo en nuestro organismo. Hay otros nutrientes como la vitamina A que, digamos, tienen una importancia en la regulación génica porque facilitan procesos como el desarrollo embrionario o la diferenciación celular. La vitamina A la podemos encontrar en alimentos, principalmente alimentos naranjas, amarillos, también en las espinacas, en el brócoli, en los lácteos, el huevo, el hígado. La vitamina A tiene que surtir una serie de transformaciones para poder que sea reconocida por nuestro organismo y llegar a la parte más interna de la célula, que es donde finalmente va a cumplir su función de regulación génica. Por ejemplo, esta vitamina, que es el retinol, necesita una transformación y un acompañamiento para ingresar dentro de la célula y luego desplazarse hasta el interior del núcleo. Acá ya ingresa, es en otra forma de la vitamina, que es el todotransretinol. Este compuesto tiene la capacidad de unirse con unos elementos de respuesta a la vitamina A, que son los que se abrazan o abrazan la vitamina en una secuencia específica del DNA para permitir procesos de transcripción, es decir, de generación del gen. ¿De cuáles genes específicamente en la gestación? De genes relacionados con el desarrollo embrionario, con la diferenciación celular y con la homeostasis, en este caso de la gestante. Ante una deficiencia de esta vitamina podemos tener cambios a nivel de la acetilación de histonas, que son las estructuras que nos mantienen comprimida la información genética. Y si hay cambios en esa acetilación de histonas, es posible que lleguen otros componentes no deseables a hacer la transcripción o que ni siquiera se dé. Además, puede disminuir la expresión de estos elementos de respuesta al ácido retinoico, que son esenciales para poder cumplir con éxito estos procesos. Otro de los elementos y nutrientes importantes es el zinc, que hace parte de una estructura esencial para la estabilización de moléculas, como la formación de los dedos de zinc. El zinc se encuentra en alimentos de origen animal, principalmente en las carnes de res, cerdo, pollo e hígado. Estas estructuras de dedos de zinc se caracterizan porque permiten abrazarse o anclarse al DNA y de esta manera convocar toda digamos, la batería para surtir procesos tan necesarios como la transcripción. Acá esta estructura el zinc es fundamental. Si no hay suficiente zinc, esta estructura no tiene la estabilización para poder estabilizar, valga la redundancia, la hélice de DNA y que se surtan todos los procesos de expresión génica. Además, el DNA además el zinc también contiene una habilidad, y es que existen unos elementos de respuesta a este metal que van a facilitar la activación directamente de los genes, van a modular la comunicación, la señalización entre las células y van a facilitar la regulación de esos factores de transcripción para que los genes
justo se expresen en el momento en que debe expresarse. Por ejemplo, yo no quisiera que una célula madura siguiera dividiéndose de manera descontrolada, porque eso puede dar, digamos, paso a enfermedades tan graves como la que nos acaba de explicar la doctora Claudia, que es el cáncer. Además, el zinc es un elemento esencial para muchas enzimas, muchas de ellas tienen que ver con funciones del DNA, como la DNA metiltransferasa y las histonas, tanto las que van a permitir la metilación como las que van a desmetilar ese DNA para poder que se den los procesos de expresión génica, y también van a participar en los procesos del ciclo del metabolismo de un carbono mediante la metionina sintetasa y la betaína homocisteína metiltransferasa, que son justo los procesos que acabamos de ver donde se mantenía la homeostasis o la controlado el balance del estrés oxidativo, y nos permite surtir las estructuras para la formación de nuevas células a partir del DNA y a partir de la formación de metilos. Otro de los nutrientes importantes en la regulación génica durante la gestación es el hierro, porque tiene un papel en la formación de los nucleótidos, que son esas estructuras que van a formar el DNA, en la formación de los neurotransmisores importantes, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo y el desarrollo cerebral, y en el transporte de oxígeno, muy importante, sobre todo en la gestación, cuando hay un aumento del volumen plasmático y hay formación de nuevos tejidos. El hierro en los alimentos lo encontramos en dos formas: en una forma no hemo presente en los alimentos de origen vegetal y en una forma hemo que está normalmente en esta estructura en los alimentos de origen animal, donde en el centro está el elemento. El hierro hace parte de muchas enzimas, entre ellas la ribonucleótido reductasa. Esta enzima es esencial para poder hacer la copia de las secuencias de DNA de interés, y para hacer la reparación de ese DNA nosotros diariamente estamos haciendo síntesis y reparación de la estructura, y el hierro es esencial para esta función de la enzima. Las helicasas son enzimas que van a facilitar la apertura de esta hélice, y esa apertura es la que facilita que se puedan copiar las secuencias de interés. El hierro hace parte de esta proteína, y las polimerasas, que son las que van a iniciar toda la transcripción, es decir, la copia de esas secuencias de interés. Además, como les decía hace un momento, hace parte de la síntesis de neurotransmisores muy importantes en la edad fetal para la formación de toda y el desarrollo del cerebro del feto, y para el transporte del oxígeno que es necesario para mantener todas las funciones vitales de los órganos. Ahora bien, vamos a entrar a nuestra cuarta tema, que es la programación metabólica temprana, donde vamos a tratar de integrar lo que ya acabamos de ver en las tres sesiones anteriores. Tenemos entonces que la programación metabólica temprana se da incluso antes de la concepción, a partir del material genético que tiene la madre y el padre, es decir, a partir del óvulo y el espermatozoides, que son los que nos van a dar la cuota inicial para poder formar esas nuevas células y tejidos, y para poder llevar a cabo las divisiones celulares normales. Además, a partir de este material que nos da la mamá y el papá, nosotros hacemos, o nuestras células van a hacer unas recombinaciones genéticas que van a formar ese individuo como un individuo único. Esas recombinaciones genéticas van a dar características que pueden ser de salud o enfermedad según la información que se haya donado. Inicialmente, a partir de esa recombinación, entonces van a facilitar procesos como la formación de la placenta, la instauración de ese tejido en el útero de la mamá. Es sumamente importante porque, como les decía al inicio de la conferencia, es lo que facilita la comunicación y el mantener directamente la alimentación desde del bebé a partir desde de la mamá. Además, facilita el desarrollo embrionario y fetal, y a partir de esa inervación que se hace, se garantizan las condiciones de crecimiento y desarrollo de ese feto.
Acá entonces vamos a dar la primera oportunidad para una programación metabólica desde la vida fetal cuando las condiciones fueron las óptimas. No obstante, las condiciones no siempre van a ser las óptimas. La epigenética, como lo decía al inicio de la conferencia, está permeada por una serie de factores, no solo la alimentación, también los estilos de vida, como el consumo de cigarrillo o el hábito de fumar, el consumo de alcohol, la contaminación, etcétera, que pueden también favorecer algunas alteraciones alrededor de la expresión genética. Entonces, cuando una mamá, digamos, se enfrenta a factores poco favorecedores o por el contrario, a factores favorecedores en la alimentación, nuestra información genética o la información genética más bien de ese bebé se puede ver afectada de manera positiva si fueron óptimos o negativa si no fueron tan óptimos, facilitando que hayan algunas alteraciones que pueden programar esos genes para que en la vida postnatal desarrollen o protejan de alguna enfermedad a ese nuevo ser. De acá entonces parte mucha explicación de lo que se conoce como la teoría de Barker, donde toda la información y todo lo que se dio alrededor de los primeros años de vida pueden explicar las alteraciones en la salud de la vida adulta. Por ejemplo, cuando se obtuvieron factores poco favorecedores, hay mayores riesgos de una resistencia a la insulina, de desarrollar una hipertensión, otras enfermedades crónicas como la diabetes, hay mayor estrés oxidativo y acá aparte la importancia de nosotros como nutricionistas poder tomar recomendaciones, entregar esas recomendaciones de manera individual, no de una manera general. Esas recomendaciones deben tener en cuenta la respuesta individual de ese sujeto, deben tener en cuenta todo lo que está predispuesto, en este caso la mamá, el ambiente que la rodea y al feto, a qué implicaciones puede tener ese ambiente en su desarrollo para poder generar recomendaciones basadas en la respuesta individual, en el genotipo, pero también en el fenotipo. Acá tenemos la diferencia que el genotipo es la información genética, mientras que el fenotipo es la expresión de esos genes. Vamos a colocar esto a manera de ejemplo. Cuando hay una condición favorable de una represión de folato suficiente, de nuevo estamos enmarcados en un ambiente celular, acá está la membrana celular y acá está el ácido fólico, el folato. Este folato necesita llegar hasta la parte más interna de la célula, que es donde tenemos nuestra información genética. Este folato no llega porque sí, sino necesita de unos transportadores específicos. En este caso, el transportador de folato va a permitir que ingrese la vitamina hasta el interior de la célula, que se genere acá o ingrese ese folato al metabolismo de un carbono, que es ese metabolismo que ahorita, ese ciclo que ahorita les mostraba, que estaba sincrónico con el ciclo de la homocisteína, de la metionina y del folato. Y este ciclo es el que va a permitir generar los grupos metilos para ir a proteger o desproteger y favorecer los factores de transcripción en la vida y en el desarrollo fetal. En este caso, el ejemplo está dado en la implantación de la placenta. Resulta que cuando hay una cantidad de folato suficiente, se van a expresar los factores de transcripción necesarios para que en la placenta estas células que son los blastocitos puedan generarse, puedan implantarse y empezar toda una inervación entre las sangre o las venas y las arterias de la madre y las venas y las arterias del bebé. Esta inervación es la que va a permitir la comunicación efectiva para los nutrientes y el oxígeno del bebé. No obstante, cuando una mamá se ve expuesta, por ejemplo, a un hábito que no es recomendable en la vida gestacional, pero que incluso puede impactar durante la periconcepción, es decir, cuando una mamá consume alcohol de manera crónica antes de quedar en gestación, puede darse un ambiente poco favorable para el metabolismo del ácido fólico. Y pueden ver acá que esta exposición
alcohol previo a la gestación va a impactar directamente en los transportadores del folato. Ese folato no va a poder ingresar de manera tan eficiente hasta a llegar a impactar la cadena de DNA. Por lo tanto, va a disminuir esos factores de transcripción y la inervación de esa placenta se va a ver afectada. Ustedes pueden observar que acá aparece que hay menos comunicación entre la circulación materna y fetal. Esto trae como consecuencias un retraso en el crecimiento intrauterino, un desarrollo fetal atrasado, otras complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Algunos investigadores han propuesto que incluso ante condiciones como estas, que no son las deseables ni tampoco se recomienda que sucedan cuando se está en búsqueda de un bebé, y menos durante la gestación, pero hubo una exposición al alcohol, algunas estrategias de suplementación, ya sea con ácido fólico o con colina, pueden contribuir a mejorar esta inervación placentaria. Los autores de este artículo, por ejemplo, proponen que una suplementación con colina puede dar unas garantías suficientes para generar sustratos que ingresen directamente al ciclo del metabolismo de un carbono y así generar un mecanismo compensatorio para que se den las metilaciones necesarias y poder favorecer la transcripción de factores de crecimiento para que la inervación placentaria se dé de la manera óptima, como si no hubiera estado expuesto a el consumo de alcohol previo a la gestación. Digamos que esta no es la solución es que no consuma alcohol y iniciar una gestación en óptimas condiciones nutricionales de ácido fólico y de otros nutrientes, pero es una manera de ejemplificación para aterrizar este conocimiento de manera más fácil. Además de la dieta, tenemos otros factores que pueden impactar también en la programación metabólica temprana, y acá tenemos la microbiota intestinal. Resulta que la microbiota intestinal tiene un papel fundamental en la modulación de nuestras células de defensa, en el metabolismo de algunos nutrientes y en funciones intestinales tan básicas como el movimiento intestinal, la protección de barrera, las metilaciones de genes en las células intestinales, y justo la manera en cómo nace el bebé puede impactar esta microbiota. Los bebés nacidos de gestantes a partir de parto vaginal parece tener más beneficios que los bebés nacidos de gestantes a partir de cesáreas, puesto que las especies que se han encontrado en las mamás perdón, en los bebés que tienen parto vaginal, que son nacidos por parto vaginal, tienen un factor protector de algunas especies que se ven favorecidas por, digamos, mayor protección al DNA. Además, favorece también la protección contra enfermedades que se ven desarrolladas en la vida fetal en los primeros años de vida, con una mayor inmunomodulación, una mejor respuesta a infecciones en los 5 primeros años. Aparte de la microbiota intestinal, también tenemos otro factor que programa metabólicamente la vida y la salud de manera temprana. En este caso está la lactancia materna, que es uno de los alimentos fundamentales, y yo creo que todos acá en esta conferencia conocemos los beneficios que tiene la leche materna para no solo para el bebé, sino también para la madre. Pero entre los componentes que tiene la leche materna, aparte de los nutrientes, también tiene otros componentes que son péptidos, proteínas y RNAs micros. Estos RNAs micros son pequeñas secuencias de DNA, pero que en este caso están solo en una cadena, por eso son RNAs, son muy cortas. Estas secuencias tienen una propiedad, y es que van a proteger a el bebé de muchas enfermedades, y en la leche materna se suelen encontrar en las gotas de grasa de la leche. Tienen una propiedad, y es que al producirse desde la madre, ellas se generan a partir de la información que contiene la madre. Estos, digamos, RNA micros están em,
envueltos en unas estructuras que se llaman exosomas. Estos exosomas no solamente tienen RNA micro, también tienen otros compuestos como proteínas, como RNAs largos no codificantes, y estas estructuras lo que hacen es que van a proteger esos exosomas van a proteger todas estos componentes para que puedan llegar hasta el bebé, que es donde finalmente surgen efecto. Estos exosomas, entonces, como les decía, tienen información genética importante, ellos se generan desde la madre, van a salir en esta forma, digamos, se forma un endosoma desde la célula materna, se expulsa ese endosoma en la célula materna, ese exosoma está protegido y tiene mucho contenido acá de sustancias deseables como los RNA micros o los pequeños y largos, pasan y sobreviven la digestión fetal y ya en la circulación fetal pueden unirse a células tan importantes como las células del sistema inmune para reaccionar de manera favorable. Estos exosomas se consideran que son ricos en estos microRNA, y a mayor proporción de microRNA, mayor beneficio. Algunas investigaciones han mostrado que el calostro, por ejemplo, tiene mayor concentración de RNA micros que la leche madura, también que la leche materna término tiene más concentración que la pretérmino, que la leche fresca puede contener mayor microRNA que la refrigerada o congelada, y que la leche materna de mamás que tuvieron parto vaginal tiene más contenido que la que tiene a partir de cesárea. La leche materna, además de mamás con normopeso, parece tener mayor contenido de microRNA que las que tienen exceso de peso, y esto finalmente nos va a favorecer en la salud y en la programación metabólica temprana del bebé, porque tanto los microRNA como los RNA pequeños y largos van a favorecer procesos de protección para el desarrollo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, como la diabetes, va también a impulsar el crecimiento y el desarrollo fetal. De acá parte entonces la importancia de todos los factores que rodean la gestación para mantenerlo en las condiciones óptimas y poder favorecer una programación fetal que garantice una vida postnatal lo mejor posible. Finalmente, como conclusión, les quiero dejar que la nutrición en la gestación no solo alimenta a la madre y al bebé, también modula la expresión génica y la salud futura. Como nutricionistas, nosotros debemos estar a la vanguardia de esta transformación, no sentir miedo frente a esta temática y ser estudiosos de ella, y sobre todo estudiar la manera como podemos transmitir y aplicar ese conocimiento en nuestra carrera. Los análisis genéticos y los estudios de estados nutricionales de micronutrientes a veces son difíciles en muchas poblaciones, sobre todo en las de Latinoamérica. En algunos incluso no es posible estudiarlos por las consecuencias que puede traer para la mamá o el bebé durante la gestación, pero sí podemos hacer algo desde la nutrición, y es identificar esas posibles inadecuaciones en el consumo o los signos de alerta tempranos que se pueden representar en la etapa gestacional o en la etapa gestacional, y favorecer de esta manera una programación metabólica saludable. Finalmente, en cuanto al patrón de alimentación, los estilos de vida y los factores genéticos propios de cada individuo y en el ambiente en que se establece tanto la preconcepción, la gestación o la vida postnatal, son los condicionantes que van a favorecer los patrones de salud y enfermedad de la descendencia. Y es justo ahí donde está nuestra labor, en actualizarnos en la temática y en identificar esas intervenciones preventivas desde el alimento y los estilos de vida que puedan favorecer el estado nutricional, y sobre todo educar a nuestra población con un lenguaje sencillo, pero que sea basado en ciencia. Eso es lo que nos va a nosotros a diferenciar. Muchas gracias por el interés y por la asistencia. Doctora Vanessa, muchas gracias por compartir con nosotros una exposición tan clara, actualizada y sumamente precisa para lo que nos toca a nosotros como nutricionistas, ¿no? Y de repente acá en la sala hay madres que están en la dulce espera y que se hayan de repente informado sobre algo más de lo que también podamos conocer.
A nombre de la Sociedad Peruana de Nutrición, le expresamos nuestro agradecimiento por la participación en este segundo Congreso Internacional y a los asistentes también